Ok. Ahí estamos. Ok, muy buenas noches. Hoy es 11 de septiembre. Hoy hace 22 años, creo que fue lo de 9/11, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos. Son momentos que hacen que uno piense lo frágil que pueden ser las cosas, ¿no? Pero bueno, igual que la propia vida es frágil, ¿no? Por eso tratemos de ser felices y de vivir contentos. Hay tantas cosas por las cuales uno puede vivir así bonito y que a veces uno pierde la vida enojándose por un montón de cosas. Pero bueno, hoy nos va a tocar que ver poner fácil los exámenes, sí, Zulma. O sea, esas son cosas que todavía me hace falta a mí, fíjese, pero bueno, se los puse fácil, el examen se los puse muy fácil, por Dios santo. El golpe de estado de Allende, sí, de Chile, también es otro momento histórico que creo que fue importante para Latinoamérica. Pero bueno, ya cerramos las efemérides latinoamericanas y norteamericanas, ¿ok? Las dos clases anteriores vimos dos temas principales. Uno era las legisacciones, como procedimiento, las acciones de la ley, y la segunda, que fue la más cercana, el procedimiento formulario. Estos dos procedimientos generales lo que nos dieron fue una sistemática para resolver conflictos. Esta sistemática muy general, porque no interiorizamos a ver absolutamente todo, necesitaríamos un semestre para ver y analizar absolutamente todas las figuras. Nosotros hemos estado hablando ya 4 clases de este tema y todavía no terminamos, sí, pero porque son temas muy, muy genéricos. Nosotros hemos tratado de compendiarlos. Les comentaba yo que en la universidad, una universidad argentina y una chilena, en una tienen 2 derechos romanos y en la otra tienen 4 derechos romanos. Y el derecho procesal, lo que estamos viendo nosotros y vamos a hacer en 5 clases, ellos lo ven en un semestre. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es importante conocer no solo la historia, sino toda la sistemática del derecho. Bueno, las legisacciones, el procedimiento de las acciones, era un procedimiento poco formalista, muy riguroso, había mucha estructura que cumplir para resolver los conflictos. Había una etapa in iure, la primera, y una segunda etapa que era el acto iudice. La primera se llevaba a cabo ante un magistrado, la segunda se llevaba a cabo ante un juez, que era nombrado para resolver el asunto. Había una litis contestatio, en donde se terminaba la primera etapa, in iure, y se iniciaba la segunda etapa. No había apelación. La misma sistemática utiliza el procedimiento formulario. Sin embargo, este procedimiento formulario, de alguna forma, fue aplicándose por el ius edicendi, el derecho de publicar o de conocer las decisiones de los pretores. Y se fue dando un cambio estructural histórico porque efectivamente este segundo procedimiento, el formulario, era más práctico, era más rápido, era menos formalista y se incorporaban figuras que no se tenían en las acciones de la ley. Todo este procedimiento, el segundo, el formulario, fue aplicándose efectivamente porque era el que resolvía las legisacciones. Y estas
perdón, el segundo era el formulario y de alguna forma fue ampliando el espectro que no tenía las legis actiones. ¿Por qué? Porque se utilizaba el jus gentium, el derecho de las gentes, que era un ámbito mucho más grande, en donde el pretor peregrino iba tomando decisiones conforme iban naciendo las nuevas circunstancias de los problemas. Así es como llegamos a la tercera etapa, al tercer procedimiento, que fue un procedimiento importante, interesante, y que vamos a ver características, vamos a tratar de ver una evolución histórica y vamos a tratar de ir incorporando opiniones de juristas que de alguna u otra forma en ese momento fueron manteniendo una estructura muy general, pero incorporando elementos propios que diferenciaron con respecto al procedimiento de las acciones y al procedimiento formulario. Esta se llamó la extraordinaria cognitio. O van a encontrar ustedes como la cognitio extraordinaria. Cualquiera de los dos nombres es correcto, ¿sí? Como la extraordinaria cognitio o como la cognitio extraordinaria. En el examen, yo normalmente utilizo la extraordinaria cognitio. ¿Qué quiere decir esto de extraordinaria cognitio? El conocimiento extraordinario, ¿no? O el conocimiento extraorden. Esa es más o menos la traducción. Y aquí se basó mucho, sobre todo con un término que era la cognitio. Era la palabra clave. ¿Qué significaba la cognitio? La cognitio era un sinónimo para delimitar el conocimiento, ¿sí? Y este conocimiento, esta figura de la cognitio, era una actividad jurisdiccional que realizaba el magistrado, ¿sí? Y que atribuía para que decidiera no solo sobre el derecho, sino también dictara sentencia. ¿Se dan cuenta ustedes que esta podría ser una primera, a priori, una diferencia? En el otro lado había una pequeña etapa que era in iure, de derecho, en donde el magistrado controlaba el memorial de presentación, las excepciones, hasta la litis contestatio. Y luego trasladaba el tanto del conocimiento a un juez, que este era el que recibía las pruebas, recibía los alegatos y dictaba sentencia. Por lo tanto, aquí habían dos en el procedimiento de las legis actiones y en el procedimiento formulario. Pero en la extraordinaria cognitio, ya solo uno hay, el magistrado, que este es el que asume por entero el conocimiento del asunto y coexiste en la época de Adriano, el emperador Adriano, con el procedimiento formulario. O sea, aquí estaba el procedimiento formulario que empezó a suplantar o en lugar de el procedimiento de las legis actiones. Y cuando ya estaba incorporado el procedimiento formulario, nace la extraordinaria cognitio, que en la etapa o en la época de Adriano, del emperador Adriano, convivieron juntos. De ahí lo extraordinario del procedimiento, ¿no? Porque acaba al final de excluir al procedimiento formulario y se queda solo la extraordinaria cognitio.
casi todos los momentos históricos del derecho procesal van en forma cíclica. Históricamente, cuando vemos el derecho procesal, de alguna forma lo he estudiado un poquito a profundidad, los momentos históricos siempre son cíclicos. Hay un momento histórico escrito y después un momento histórico oral y luego un momento histórico escrito y otro oral. O sea, son perfectos ciclos que se les van incorporando elementos para ir haciéndolo más dinámico el proceso, ¿no? Yo creo que por años nosotros hemos soportado de alguna forma los embates de la modernidad, que creo que ya el día de hoy nos va a poner en, como decía un colega, en trapos de cucaracha. ¿Y por qué? Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero ya en Guatemala hay una ley del expediente judicial electrónico, ¿sí? Ya cuando ustedes estén litigando, creo que ya sus memoriales los van a subir a la plataforma, ¿no? De hecho, nosotros en el tribunal donde yo estoy, ya estamos siendo capacitados para en línea recibir toda la información y, en un procedimiento digital, no, el casillero electrónico, eso está hace como 12 años. El casillero electrónico es una plataforma de solo notificaciones, ¿sí? Johanna, estoy resolviendo una pregunta de Johanna que dice casillero electrónico. No, el casillero electrónico es una cosita muy chiquita en donde hoy ya se notifica a los sujetos procesales a través de una plataforma que se llama o se denomina casillero electrónico. No, lo que estoy hablando es que ya todo el procedimiento se va a llevar en línea y habrán audiencias presenciales que se llevarán en forma presencial, ¿sí? No es que en la computadora vamos a estar, no, van a haber actuaciones que será necesario estar frente a los jueces, ¿no? En el ámbito civil ya hay unos conatos, en el ámbito penal también ya hay algunos conatos de la práctica. Lo que pasa es que formar una plataforma en donde toda la información se suba a la nube y los hackers no ingresen a los expedientes judiciales, eso va a ser lo complejo. ¿Sí? Eso es, creo yo, que la mayor problemática que puede haber, ¿no? Pero ante esta situación ya estamos dando pasos. Recuerdo que en el año 2012 fui yo a Uruguay y había un brasileiro y ellos ya tenían 10 años de haber implementado el expediente judicial electrónico. O sea que ellos ya ahorita tendrían más o menos 21 años del expediente digital. Esto es un poco complejo porque la legislación tiene que estar muy actualizada para ese tipo de cosas, ¿no? Porque el procedimiento que nosotros tenemos en las leyes no se abandona. La temporalidad, los tiempos, el momento, las etapas, todo esto continúa. Lo único que se va a hacer ya no en forma escrita, sino ante una plataforma digital. Eso creo que va a ser lo complejo. Pero bueno, se dan cuenta ustedes que hoy la modernidad ya nos está poniendo a palitos, ¿no? Nadie pensaba que los impuestos los fuéramos a pagar electrónicamente y hoy todo se hace electrónico, se presentan las declaraciones de impuestos, se lleva contabilidad electrónica, cualquier requerimiento de información lo reciben en forma electrónica y ya todo ese tipo de cosas, dice uno, bueno, ya esto está cambiando, ¿no? Ustedes hacen un trámite ante el registro mercantil. Y yo recuerdo cuando yo era procurador, iba a hacer mis colas, iba a pagar, iba a solicitar los edictos, esto y el otro. Hoy no, ya los edictos se dan muy rápido. Recuerdo que también iba a legalizar documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores
y iba a hacer mi cola, llevaba el nombramiento, lo presentaba, me decían qué día llegaba con los timbres, se legalizaban, esto que lo otro, y se ponían los timbres. Ahí, físicamente. Hoy ya no. Yo tuve necesidad por una universidad de Europa de enviar algunos documentos y me dijeron, necesitamos tus documentos legalizados. Wow. Entonces me fui, tan iluso que soy todavía, al Ministerio de Relaciones Exteriores y me dijeron, no, entre a la página y ahí lo hace todo. Como soy un analfabeta cibernético, me tocó que entrar. Entré y es de lo más sencillo, ¿sí? Lo único que uno tiene que escanear el documento. Lo escanea, lo tiene en copia, lo sube, ya tuvo que haber pagado el, el trámite, se adjunta la boleta, el número de la boleta y tastas. En 2, 3 días ya aparece con el IQ del documento y uno envía el documento vía digital. Y también puede imprimir el documento con información digital, ya la imprime uno, la adjunta y la manda físico. O sea, manda el original con la legalización digital, en donde ellos con un chunchito de estos escanean el IQ, el documento, y aparece ya registrado en el registro de documentos para hacer fe en el extranjero en el ministerio. Entonces, ya esto ya es otra cosa. En Roma, obviamente, no había eso. A puras penas la gente podía leer y escribir. El QR, perdón, el IQ, IQ es lo que me falta. No, el QR, sí es cierto. Y entonces, en Roma era absolutamente todo. ¿Pero por qué sale esto? Bueno, pues porque el derecho es cíclico. Sí, todo este tipo de cosas, dice uno, wow. Entonces, y es cíclico porque en algún momento fue oral, en otro escrito, en otro momento fue oral, en otro escrito, y encontramos esos momentos cíclicos. Pero hoy va a ser escrito, digital, posiblemente después va a ser digital oral, y después va a ser otra modificación, no sé, no sé. La modernidad ya nos está poniendo a la vanguardia de muchas cosas, ¿no? Inteligencia artificial es otra cosa. Y yo personalmente no creo que vaya a sustituir absolutamente a las personas, pero creo que en algunos casos sí va a sustituir a personas, empleados, trabajadores. Por eso es que en otros países en Europa hay un costo por implementar mecanismos digitales, ¿no? Y pagan un tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque suprimen plazas de trabajo y entonces al suprimir plazas de trabajo hay un costo-beneficio para ellos en donde incorporaron inteligencia artificial y esto que lo otro. Ahora ya es muy, muy normal que en los bancos, cuando es en horas no de trabajo, y hay una plataforma que le va diciendo a uno qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y esto mm, a veces choca con principios constitucionales, creo yo, y ese va a ser el problema. Ver principio de legalidad, principio de seguridad jurídica y todo esto. Pero bueno, me estoy adelantando mucho al próximo semestre de ustedes y no, vamos, sigamos con la extraordinaria cognitiva. Como el magistrado tenía ya las dos funciones, pues se integraron algunas características muy importantes. Me voy a referir a 9 características que creo yo
después de haber leído algunos libros, algunos documentos, comparto el criterio de un profesor español que decía que estas nueve características, pues, decantaban a la extraordinaria cognitio y la diferenciaban de la legis actiones y del procedimiento formulario. ¿Cuáles eran? La primera, que era que la función del magistrado y del juez se realizaban única y exclusivamente por un juez, por un magistrado, perdón, ¿sí? Y actuaba en nombre del emperador. O sea, aquellas dos funciones, in iure y apud judice, que realizaba el magistrado y el juez, ahora la realiza un magistrado que tiene las dos funciones. Pero lo hace en nombre del emperador. Yo no sé si ustedes han visto las sentencias de España. Y las sentencias de España dicen, en nombre de su majestad el rey y del pueblo de España, en base a las atribuciones que me fueron otorgadas por la ley, se procede a dictar sentencia por este tribunal. Ese es el resabio que ¿cómo se llama? Que inician las sentencias, ¿ya? Tiene algún sentido, ¿no? En Estados Unidos empiezan las sentencias en nombre del pueblo de los Estados Unidos. Entonces, vemos algunos matices, resabios del derecho romano en estos países. En Guatemala no. En Guatemala se pone la fecha, se pone el tribunal y se tiene la vista para dictar sentencia, el expediente tal y tal. ¿Ya? Y se acabó. Segunda característica, que el magistrado, ¿sí?, juez, instruye, conoce y resuelve el fondo del asunto. Instruye, resuelve y conoce, pero instruye, conoce y resuelve el fondo del asunto. Y se convierte en un proceso en única instancia. De principio a fin conoce el magistrado. ¿Sí? Esta es una diferencia que es muy similar a lo que estábamos hablando. Tercera diferencia. El juez, el magistrado juez, podríamos llamarle, como es un delegado del emperador, por lo tanto es un delegado del Estado, todos los gastos son cubiertos ya no por el Estado, ¿sí?, sino por las partes. Ya, esto es una diferencia que es importante porque en el otro lado era el Estado el que subsidiaba. Aquí no. Aquí a las partes aportan algo al Estado para compensar económicamente los gastos que realiza el Estado. En Guatemala podríamos hablar que la justicia es gratuita, pero no es gratuita. No es gratuita. Voy a algún político actual, no de Guatemala, pero decía, miren, nada es gratuito. Nada. Nada. Siempre debe de salir de alguna parte. Y efectivamente en Guatemala, pues, aunque se diga que es gratuito, no es gratuita ni la educación, ni la salud, ni el Poder Judicial, ni nada. ¿Por qué? Porque sale de los impuestos. La gente que paga impuestos es el que contribuye a estas actividades, ¿sí? Es más, en algunos estados, en Estados Unidos, en algunas jurisdicciones, la justicia es pagada. O sea, se paga un porcentaje
con respecto a lo que se está litigando. Si es un banco, si es contra una empresa, si es con esto, se paga un porcentaje de la reclamación. Sumamos $100,000. Se paga un 10% de la discusión. ¿Y quién la tiene que pagar? Bueno, quien inició la acción. El que inició la acción tiene que pagar inicialmente ese 10%. Al final, en la sentencia, la parte perdedora será condenada en costas y él podrá obtener su retribución de ese 10%. Pero son los sujetos procesales. Que esto pues caería muy bien en algunas acciones judiciales. Por ejemplo, de los bancos, de las tarjetas de crédito. Los tribunales se han vuelto cobradores gratuitos de estas instituciones en las reclamaciones, ¿no? Obviamente en familia, en los conflictos personales, pues obviamente eso no debería ser pagado. Pero bueno, es un claro ejemplo de esto. 4. La citación que se hacía antes en las otras dos, que era la ius vocatio, ahora tiene una forma un carácter semioficial, ¿no? El demandado puede ser citado en forma privada, ¿sí? Pero a partir del periodo posclásico, también existió una especie de emplazamiento por orden judicial o por edictos. ¿Qué quiere decir esto de emplazamiento? Emplazar quiere decir enterar al sujeto para que éste comparezca voluntariamente al tribunal. Es un acto de enteramiento. Emplazar es un acto de enteramiento, ¿sí? Y esto era una diferencia con respecto a los otros dos procesos, en donde, aplicando la ley de las 12 tablas, cítase. Y si no viene, tráigaselo. ¿Quién lo iba a traer? El actor. ¿Ok? 5. Los trámites procesales deben o debían en ese momento histórico ser por escrito, ¿sí? No había nada oral, todo era escrito. Se levantaban actas de cada una de las sesiones. En el otro no, en los otros no, porque habían etapas orales, etapas escritas, y en este ya no. En este todo es escrito, se presentaba en forma escrita, y aunque se recibiera el testimonio de personas, se presentaban alegatos, siempre debían de constar en actas. ¿Ok? 6. El actor debe de presentar por escrito la demanda, las pruebas que intenta valerse o presentar o argumentar o discutir, y el demandado debía de hacer lo mismo con su contestación. Un escrito de demanda, un escrito de pruebas, y el demandado tenía que presentar su contestación de demanda en forma escrita. ¿Sí? 7. La acción, la actio, ¿se recuerdan ustedes? La actio, que es la demanda, la acción presentada, y la exceptio, que era el mecanismo de defensa. Habían actios como la denuntatio, la probatio, ¿sí? ¿Se recuerdan? Y también habían excepciones, como las exceptio dilatorias o previas y las exceptio perentorias. En esta etapa, tanto las acciones como las excepciones pierden su tipicidad. ¿Qué quiere decir esto? Pierden el elemento conectivo entre la figura y lo que se reclama, ¿sí? Pero, como fue un resabio de las otras dos, no pierden la protección jurídica y conservan aquella clasificación clásica, ¿no? En las actio y en las exceptio. O sea, continúan manifestándose, aunque no en forma tan precisa como en los otros dos procedimientos. ¿Okay?
8. La prueba documental se le da una importancia sobre la prueba testifical o los testes o los testigos. ¿Por qué? Porque se cree más en los documentos oficiales, en los documentos privados, que en la simple exposición de lo que le conste a los testigos. Y eso en algún momento en Guatemala surgió exactamente lo mismo. Los testigos en aquella transición del procedimiento inquisitivo al acusatorio, que es el que tenemos ahora, surgió una discusión sobre si los testigos realmente decían la verdad, hasta que se empezó a detener a los testigos. Aquel testigo que fuera incongruente con lo que decía y con lo que decía el actor, a este está mintiendo. Se le hacían un par de preguntas, caía, y ahí aquel que llegaba a querer ayudar al amigo se quedaba acompañando al amigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era acusado del delito de falso testimonio y se quedaba preso. Esto fue muy importante porque cambió el paradigma de los testigos. Ahora, el que llega a testificar es bombardeado con preguntas y si no está claro en lo que le consta, en ese momento se queda detenido también. Por eso que los que sean citados a testigos, mejor si llevan su mochila de las 24 horas para por si les toca quedarse en el preventivo, ¿no? Pero bueno, esto es parte de lo que hoy ya no se hace. Aquellos testimonios por compadrazgo, aquel era una chorchita y no, este es un angelito, este no hace nada, este es mi amigo y el día de la comisión del delito que se le andaba conmigo y andábamos de parranda, andábamos esto y un video dice lo contrario, ¿sí? Testigo miente y por lo tanto, comparecer a un tribunal y mentir es responsable de otro delito, ¿sí? Distinto del amigo, pues obviamente, y puede ser que hasta sea complicidad. Pero bueno, les estoy poniendo solo ejemplos de lo que es hoy y cómo en Roma, de alguna forma, se empezó a perder esa calidad. Y la última característica, la novena, es que la sentencia podía ser impugnada en apelación ante un juez o ante un magistrado superior. Esto no era posible ni en las legisactios ni el procedimiento formulario. No, difamación es otra cosa. Estoy contestando a María José. Dice, ¿eso también es como la difamación? No, la difamación es la falsa imputación de un delito. Si yo le digo a María José, usted es ladrona, estoy poniendo un ejemplo, no estoy acusando ni nada por el estilo. Usted es ladrona y usted demuestra en un tribunal que no lo es y que lo que yo hice fue una falsa imputación de la comisión de un delito, sí es difamación. Pero eso es otra cosa, eso es otra cosa. Tienen que tener cuidado en diferenciar ese tipo de cosas porque recordemos que la difamación es una acción y el delito de falso testimonio es una omisión o no decir verdad ante un órgano jurisdiccional. ¿Ok? No sé si está claro, María José. Ok. ¿Cuál es la evolución histórica de esto entonces? Bueno, este procedimiento originalmente fue aplicable en todas las provincias romanas, en todas las provincias que estaban afuera, en las colonias, en todos los territorios conquistados, y eran entre los juicios entre particulares, entre locales y entre peregrinos, o sea, eran romanos,
que estaban en las colonias, eran colonos que ya vivían en los territorios y eran peregrinos aqueos. Y entonces todas estas formas, estas competencias dependían directamente de una figura que era el que decía, este es el que resuelve, este es el que resuelve, este es el que resuelve, que era el praefectus. Era un prefector, una especie de pretor, ¿sí? Que él era el que decidía quién le tocaba resolver un asunto por competencias. Hoy las competencias, por lo menos en materia penal, en materia civil, en materia laboral, están definidas por ley. No es un sujeto que diga, este lo tiene que resolver aquel. No, no. Hoy todo, absolutamente todo, en Guatemala está delimitado en normas. Por eso es que hay en materia civil, hay jueces de paz civil, hay jueces de primera instancia civil y hay jueces de tribunal de sala de apelaciones civil. ¿Sí? Hay gradas, pero también dentro de las gradas hay tribunales de igual jerarquía que conocen cosas distintas. Vamos a ver. En materia penal, un juez de instrucción conoce el procedimiento abreviado, conoce la instrucción inicial y determina si ha lugar a formación de un proceso. ¿Sí? Esta es la etapa de un juez de primera instancia de instrucción. Cuando dice ha lugar a formar un juicio, un proceso, pasa a otro órgano jurisdiccional que es de la misma jerarquía para dictar todas las medidas dentro de un proceso hasta dictar sentencia. ¿Sí? O sea, aquí hay una misma instancia, pero hay dos jueces. Un juez de instrucción y el otro de juzgamiento. Entonces, hay muchas competencias. Ustedes van a ir viendo a lo largo de la carrera cuáles son las distintas competencias y eso en la práctica, créanme, es un dolor de cabeza. Porque a veces creemos que un juez es competente, pero no lo es. ¿Sí? Y ahí es donde empiezan todas las discusiones. En el siglo I después de Cristo, en Roma, Italia, se empezó a aplicar el procedimiento de la extraordinaria cognite. En el siglo I después de Cristo. Y inicialmente solo se aplicaba a cuestiones muy prácticas y muy estructurales, como los fideicomisos, como la tutela. Ahorita le respondo, Valeria. Y alimentos entre familiares, deudas de trabajo y la libertad de los individuos. Era de algunas cosas que se decía. Valerie dice, ¿qué requisitos requieren para ser un juez? En la actualidad, Valerie, o algo por el estilo. Bueno, en la actualidad hay muchos requisitos para ser juez. La carrera judicial empieza con juez de paz, juez de primera instancia y tribunal de apelaciones. Eso serían como que las tres gradas. En el primero de paso de primera instancia hay que entrar por la Escuela de Estudios Judiciales. En la de apelaciones se puede entrar por un sistema paralelo, que son las comisiones de postulación. También las comisiones de postulación pueden nombrar como magistrados a jueces de primera instancia o jueces de paz. Eso no existe ninguna limitación. ¿Cuál es el requisito para ser juez? En términos generales, ser abogado. Para ser juez de paz, solo tener el título y tener la calificación de la escuela. ¿Sí? Para ser juez de primera instancia, tienen que tener el título, la calificación de la escuela
y haber trabajado 5 años como juez de paz para poder optar a un juez de primera instancia. ¿Sí? Juez de primera instancia, para ser magistrado de sala, tiene que tener el ingreso por la escuela, 10 años de haber trabajado en una función jurisdiccional o entre 5 y 5 de litigante y en el Poder Judicial para poder ser magistrado de sala. ¿Sí? Yo entré a la carrera judicial por el sistema paralelo, comisiones de postulación. ¿Sí? Yo entré cabal cuando tenía 36 años y yo ya tenía más o menos 12 años de graduado. ¿Sí? Por eso es que pude entrar en comisiones de postulación. Y ahora, pues ya tengo varios años, desde el año 99, de ser magistrado. Entonces, depende de dónde vaya a caer uno o qué es lo que se pretenda para ser juez. No sé si está claro, Valerie, o medio claro, pero hay requisitos constitucionales en los cuales se deben de cumplir. ¿Sí? Gracias. Ok. Lo mejor que pueden hacer es, ya siendo estudiantes, pueden ir a hacer pasantías a los tribunales. Y eso les cubre como práctica de estudios. ¿Sí? Yo he tenido mucha gente en el tribunal. De hecho, hay una chica que fue mi alumna hace 2 años, solo que ella ya ahorita termina la carrera a finales de este año, pero ella ya siguió 2 carreras, siguió ingeniería industrial y siguió derecho. Y hizo pasantía todo el primer semestre conmigo y ahorita ya va a ingresar por trabajo porque tiene su elegibilidad y ahorita ya la van a nombrar para un trabajo fijo. Y entonces se gradúa, cierra ahorita este semestre ya la carrera, se gradúa de ingeniera en el marzo, me dijo que iba a graduarse. Y ya todo, le queda todo el otro año para graduarse de abogado. Y olvide, esa va, pero con una autopista de 8 carriles para trabajar, ¿no? Pero llevar 2 carreras es bien complejo. Bien complejo. Miro yo el sufrimiento de la pobrecita porque ahí anda estudiando los fines de semana, pero bueno, es jovencita y va a tener mucho camino para esto. Bueno, hablaba de la evolución histórica de la extraordinaria cognitio, en donde efectivamente todos estos ámbitos de la jurisdicción estaban muy delimitados solo para algunas cosas. De a poco se fue utilizando en otros, hasta que abarcó la totalidad de conflictos jurídicos y desplazó al sistema formulario. Posteriormente, esta extraordinaria cognitio se extendió más y más y más, sustrayéndose a otras jurisdicciones, a otros ámbitos, a diferentes magistrados, al magistrado peregrino, al ordinario, al urbano, al vigilante, el del jus edicendi. O sea, fue ampliándose de tal forma que llegó hasta el imperio de Marco Aurelio, dándole a los particulares la posibilidad de escoger entre un procedimiento formulario y una extraordinaria cognitio, ¿sí? Y una constitución de Constantino, ¿sí? La constante del año 342 después de Cristo, abolió absolutamente todo el sistema formulario y dejó solo en vigencia el, la extraordinaria cognitio. Cuando vemos esto, volvemos al asunto. Lo anterior se desusa por lo nuevo, ¿sí? Carro nuevo,
sustituye a carro viejo, ¿no? Sí. Y así nos vamos en la historia. Teléfono nuevo sustituye al frijolito. Computadora nueva sustituye aquellos trastones grandes y ahora las pantallas son pequeñitas, el CPU es chiquitito, algunos hasta vienen incorporados ¿cómo se llama? A la pantalla súper delgada, ya son unas pantallas grandes. Yo recuerdo cuando fue mi primera computadora que compré para mi oficina, en el año 94, creo yo, 94, 95. El monitor era un monitor así chiquito. Y la espalda del monitor era una cosona. Abajo tenía para aquellos disquetes, ¿sí? Así se metía. Y se apachaba para encender. Y tic, 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 y como a los 10 minutos, plum, aparecía la cuestión. Y nada de conectarse uno a internet, ni nada por el estilo, ¿no? Eso fue como 8 años después, ¿no? Y se quedaba tic, 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 y salía un aviso, conectándose. Tic, 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 y ahí, hasta que entraba a internet, ¿sí? Por eso nos damos cuenta que esto que estamos hablando del expediente electrónico tiene que cambiar todo, ¿sí? Porque yo ya no voy a poder ver mi expediente por un teléfono, por ejemplo. No, yo tengo que tener una máquina efectiva, eficiente, que me sirva para eso y que pueda tener alternativas para la solución de los asuntos. Con lo analfabeto que soy yo de informática, yo en mi despacho, en Tribunal, trabajo con 2 monitores, ¿sí? Un monitor en donde tengo el expediente judicial, administrativo, y otro donde estoy haciendo la ponencia de la sentencia. Y tengo una pantallita al lado derecho que la tengo habilitada por todos los correos que me pueden entrar de la corte. Tenemos un sistema interno más o menos eficiente, se cae cada poco, pero bueno. Y entonces, y si no, tengo un libro digital en el monitor de la izquierda que voy sacando información de citas de otras sentencias, de otros casos similares y los voy incorporando a la ponencia. Y a eso yo creo que ya ustedes creo que van a estar trabajando no solo sobre eso, sino sobre otros elementos mucho más modernos que lo que les estoy refiriendo yo, ¿verdad? Bueno, con eso terminamos un poco la historia de la extraordinaria cognitio. Vimos algunas características, vimos la historia y ahora nos vamos a ir al desarrollo del procedimiento, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que en el aptus judice, en la primera etapa del procedimiento formulario y de las legisacciones, había figuras ya en la segunda etapa como la demonstratio, la intentio, que eran acciones generales que de alguna forma iniciaban el proceso. Aquí, en la extraordinaria cognitio, aparece una figura muy importante que quiero resaltar, que es la litis denuntatio, ¿sí? O la litis que se denuncia, o el conflicto que se denuncia, podría ser con mayor propiedad el conflicto que se denuncia, el llamado juicio denunciado, que era un escrito que contenía o que exponía de forma sumaria todas las pretensiones que intentaba el actor, invitando al adversario a comparecer
y discutirlo en una fecha determinada, generalmente era o fijado por el magistrado por 4 meses. ¿Sí? Informaba al juez, esta litis denuntatio, e invitaba al demandado, y el juez o el magistrado señalaba en un plazo no mayor de 4 meses la comparecencia del demandado. ¿Sí? Esta era como que el primer acercamiento. Cuando el magistrado tenía a la vista el libellus conventionis, libellus conventionis. Vamos a ver. Libelo, cuando hablamos de libelo, no es una palabra normal y ordinaria en el derecho, aunque algunos abogados dicen el libelo de demanda, es incorrecto. ¿Por qué? Cuando vemos esta figura del libelo, pues lo voy a buscar en el diccionario para no quedarles mal. Vamos a ver. Vean lo que dice el diccionario. Libelo, escrito en el que se calumnia o denigra a personas, ideas o instituciones. Ese es el significado de libelo. Lo que pasa es que cuando a veces utilizamos la palabra libelo, le ponemos de demanda. Y entonces ahí cambia el significado. Pero si solo ponemos el libelo, cambia. Porque el libelo de demanda es la denominación que se da al escrito en la demanda solo en procedimientos escritos. Y ahí cambia el significado. Por eso les hago la aclaración, porque esto también a palos lo aprende uno, ¿no? Cuando uno dice, en mi libelo, presenté en mi libelo, ahí hay un significado distinto. Pero cuando yo digo lo presenté en el libelo de demanda, es el escrito introductorio de lo que yo argumento. ¿Sí? Por eso vean ustedes cómo una palabra puede cambiar el significado, ¿no? Si yo pongo en un memorial, el juez tuvo claridad meridiana como la que tiene en su libelo, en donde resolvió en sentencia, que es lo que estoy diciendo. Bueno, que el juez tiene incompetencia mental y que el libelo de la sentencia es difamatorio y es insultativo. Se dan ustedes cuenta cómo una serie de palabras que podrían interpretarse como lógicas jurídicas tienen un significado totalmente, están insultando al juez. ¿Sí? ¿Sí? Y no es necesario decir o referir al juez con insultos directos, ¿sí? E insultos encubiertos. Y sobre todo, por eso los abogados debemos de conocer efectivamente el significado de las palabras cuando las usamos. Porque no podemos deducir que utilizamos una palabra, un significado, cuando lo que queremos es denotar otra cosa. ¿Ok? Bueno. Esto del libellus conventionis, ¿qué es esto? Es cuando se concede o se deniega la acción. Si se concede la acción, se notifica al demandado, ¿sí? Pero si no se concede, se deniega, pues se desecha. Es como el rechazo, ¿no? Rechazo de la demanda. En el tiempo de Constantino,
ordenó que toda la litis de nutatio debía de ser anotada en registros para que quedara un antecedente. Y esto es bien importante, porque toda demanda presentada hoy tiene un registro en los libros de los tribunales o en el sistema informático, que ahora hay una unidad de recepción de demandas en materia civil, en materia laboral, en materia penal, en materia contencioso administrativo, en materia de familia, en materia de menores. Todo queda un resabio histórico de lo que se presentó, ¿sí? Y esto fue muy importante porque Constantino, pues obviamente, tenía esa visión de que podía correrse el riesgo de que se presentara una demanda, fuera resuelta de una forma, y luego se presentara otra ante otro magistrado y se resolviera de una forma distinta, ¿sí? Eso es el riesgo. Hoy ya no se puede hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los sistemas de información ya son un poquito más depurados y cuando uno de los sujetos dice, mire, pues si ya presentó eso y eso ya se resolvió en tal y tal tribunal, se pide el informe y efectivamente aparece. Entonces, sí se puede rechazar la demanda en base a que ya existe un trámite o se puede, ¿cómo se llama? Acumular. ¿Por qué? Porque hay una litispendencia, o sea, un juicio pendiente, un conflicto pendiente. Así es como se llama la figura legalmente. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta dónde vamos? No, ya se me durmieron, creo yo. Ninguna. No, licenciado. Sí, por el momento todavía no tenemos Ok, dudas. ok. Bueno. La segunda característica, no característica del procedimiento, la primera era la litis de nutatio. La segunda es la comparecencia de las partes ante el magistrado. Y aquí, bueno, pues hay cuestiones preliminares, ¿no? Cuando ya comparece la parte, una cuestión preliminar podía ser que una vez transcurrido entre 10 o 20 días, en el tiempo de Justiniano fue esto, entre 10 o 20 días de la notificación, las partes debían, imperativo, comparecer ante el magistrado el día y hora fijado. ¿Sí? El tiempo de Justiniano. ¿Sí? Este fue un acto preliminar. Tenía que comparecer. Tenía, ¿sí? Obligación. Debía comparecer el día y hora fijado para que el magistrado tuviera la presencia física de ellos, ¿sí? En el caso de que no compareciera el obligado, ¿sí? O que no pagara los gastos del proceso, se podía iniciar el proceso sin la presencia, ¿sí? Y tenía un año para no comparecer a juicio. Y se citaba por medio de edictos. Estos eran elementos bien importantes, ¿no? Y el proceso se continuaba sin la presencia de él. ¿Cómo se llama cuando hay rebeldía? Creo que se los dije en algún momento de las charlas. Cuando hay rebeldía se llama contumacia. Y existe el día de hoy. Hasta el día de hoy existe. En el artículo 100... 113, ¿no? 13. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Meli. ¿Quién fue el que lo dijo? Ah, Nínive. Ok, perfecto, sí.
Si transcurrió el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por... Pero ahí produce otros efectos, ¿sí? Los efectos de la rebeldía, ¿sí? Pero bueno, la rebeldía es lo mismo que la contumacia. Y a los romanos lo tenían hace 2000 y pico de años, ¿no? Y si continuaba sin presentarse y se llevaba a cabo todas las etapas procesales, el juez dictaba sentencia, ojo, dictaba sentencia de acuerdo a lo que el demandado decía. O sea, solo una en los sujetos procesales. Pero constaba documentalmente que había sido citado y este no había presentado. ¿Ok? Si por el contrario, el demandado no se presentaba ante el juez, el procedimiento continuaba, ¿sí? Y él no comparecía, ¿sí? Pero se trataba sobre acciones reales, o sea, sobre cosas propiedad del demandado. El juez, el magistrado, podía nombrar un executor, un ejecutor, ¿sí? Para que incautara los bienes del litigio y se los entregara al actor. Esta figura todavía existe el día de hoy. La figura se llama notificador ejecutor. Cuando ya hay embargos sobre propiedades, ¿sí? O hay bienes en los cuales ya están anotados con hipoteca, lo que hace el notificador ejecutor es ejecutar los bienes en remate, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que o se venda el bien o se adjudique el bien. Cualquiera de las figuras estas. ¿Ok? Luego, otra cuestión previa, además de la cuestión preliminar, estaba la narratio. Era la narratio. Bueno, era cuando el actor exponía, narraba toda la causa, todos los hechos, todos los argumentos legales, y lo exponía ante el magistrado, el juez. Por lo tanto, también ese derecho lo tenía el demandado, ¿sí? Al explicar las excepciones y todos aquellos elementos de defensa. Pero esta narratio se utilizaba como un mecanismo para que en forma documental tanto el actor pudiera exponer y el demandado pudiera defenderse, ¿sí? Pero aquí cada quien exponía sus conflictos, que es lo que vemos hoy, ¿no? En la demanda está la actio, en las excepciones los mecanismos de defensa, en la contestación de la demanda, que puede ser simple, puede ser compleja, puede haber allanamiento, puede haber confesión, puede haber un sinfín de actitudes del demandado, ¿sí? Pero eso se da hoy en día también. La tercera, además de la cuestión preliminar de la narratio, estaba la contradictio. La contradicción, ¿sí? Era cuando el demandado emitía objeciones a la acción, presentando hechos, argumentos que impedían conseguir los efectos de la acción interpuesta. No, mire, pues yo ya le pagué. Y aquí está el testigo donde le pagué al señor. No, mire, yo ya le entregué la cosa hace rato. Sí, no, mire, yo ya le construí la casa, tal, tal. Era la contradicción, ¿no? Los argumentos contrarios que tenía el demandado. La siguiente, entonces ahí entramos a la litis contestatio, que producía efectos similares al procedimiento formulario, pero con algunas variables.
porque en aquel procedimiento formulario lo que hacía era terminar la etapa del apple judicem, el conocimiento del magistrado. Aquí no, en esta etapa de la litis contestatio, en el procedimiento extraordinario, las partes, los asesores, los abogados juraban procesalmente que les asistía el derecho y se fijaban las posiciones de los sujetos procesales, ¿sí? Y el demandado en ese momento podía oponerse al proceso, interponer las excepciones, ¿sí? Y aquí ya no podían cambiarse las cosas, ¿sí? Aquí ya solo se fijaba el conflicto y esta litis, el conflicto, llamémosle a la litis conflicto, tenía efectos. ¿Cuáles eran los efectos que producía? Uno, que se tomaba como punto de inicio, ¿sí? A partir de ahí se empezaban a contabilizar 3 años, que era el máximo que tenía que durar el proceso. 3 años. Eso lo tiene que tener muy claro. Lo había puesto mal. 3 años, pues ya había puesto, ¿no? Pues son 3 años. A partir de la notificación de la litis contestatio, el magistrado tenía 3 años para dictar sentencia, ¿sí? Y por eso es que era tan importante. 2, era una referencia para considerar derechos que ambas partes reconocían si la sentencia era condenatoria. Ojo, era la referencia de que ambos sujetos reconocían derechos en el caso de una sentencia condenatoria. ¿Por qué era tan importante en las condenatorias? Porque ahí había una pena. A pagar, entregar o devolver algo, ¿sí? Una acción de dar, de hacer, de no hacer o no entregar, ¿ok? Y el tercer efecto de la litis contestatio era que producía la litis pendiente, fijando las posiciones de las partes. ¿Qué es esto de litis pendiente? Bueno, que era un juicio pendiente. Por lo tanto, no podía iniciarse otro, porque este ya estaba en fase de inicio, ¿sí? El posterior se acumulaba o se desechaba. Pero aquí se producía la litis pendencia. Lo que yo les decía, no puede conocerse un asunto cuando ya se inició otro en otro tribunal. ¿Ok? Y vamos a terminar el día de hoy con las pruebas, ¿sí? Y vamos a dejar una parte pendiente para el próximo día, ¿sí? Que es el miércoles. Ahí se recuerdan que el viernes los que tengan clase no van a tener clase por el feriado, ¿no? Y eso está desde el inicio de semestre, creo que publicaron los días en donde no van a haber clases. Y otros que se han ido emitiendo, por ejemplo, el de después de la primera elección y el de la segunda elección. ¿Ok? Bueno, ¿qué principios regían la prueba? Bueno, el que afirma debe de probar. Es un principio elemental. El que afirma debe de probar. Y el que no afirma debe de probar la negación. ¿Sí? Segundo, las pruebas solo, resalto, subrayo, solo pueden ser aportadas por las partes, ¿sí? El juez no puede generar prueba. Es una prohibición absoluta en esa etapa. 3. La prueba versa sobre hechos. Y esto hasta el día de hoy. Todas las pruebas versan sobre hechos. El derecho no se prueba. Van a ver ustedes en el próximo semestre, en
en teoría del proceso, que hay 2 excepciones a la regla en donde sí se prueba el derecho, ¿sí? Pero bueno, no quiero ingresar a eso. Solo se prueban hechos. Y 4 es que a partir del procedimiento inquisitivo, del proceso posclásico, el juez puede traer a la vista cualquier medio de prueba o generar pruebas. Esto es en el periodo posclásico en adelante, ¿sí? Antes no. Antes había una prohibición, ¿sí? Después del posclásico y el justinianeo, el juez en ese proceso que era justificado, ahora ya es inquisitivo, en donde el juez tiene más tentáculos para aportar, generar o discutir prueba que los sujetos procesales no habían dado. ¿Qué pruebas habían entonces? Había prueba documental, que podía ser documento público, documento privado. Había prueba testimonial, que de acuerdo a la tradición judaica no se podía aceptar un testigo único, sino había varios testigos sobre un hecho. Podía ser sobre un hecho. 3, el jurandum. ¿Qué es el jurandum, jóvenes? ¿Qué es el jurandum? No me pude googlear. No, jurandum era juramentos. Juramentos. Esto se le tiene que quedar. El jurandum, cuando ustedes van como testigos, los van a argumentar. Si son 4, prueba pericial de expertos, ¿sí? En distintas áreas. 5, la fama pública era una prueba. Si aquel era un hombre recto y correcto y toda la cuadra, todo el barrio sabía que era un hombre impecable, impoluto, hacía prueba, ¿sí? Y por último, las presunciones, ¿sí? Que las presunciones eran 2 clases de presunciones. Y esto lo van a ver ustedes con propiedad en el próximo semestre, en el teoría del proceso, pero bueno, vamos a adelantar un poquito. Las presunciones hablamos el último día, podían en el derecho romano es ser iures et de iure. ¿Sí? ¿Qué es iures et de iure? Que la presunción no admitía prueba en contrario. ¿Sí? El chucho es negro y no se admite prueba en contrario. ¿Ya? Era una presunción iure et de iure. Pero también existían excepciones iuris tantum. ¿Sí? ¿Eran estas presunciones iuris tantum? Bueno, eran aquellas presunciones que admitían prueba en contrario. Vamos a ver. La segunda, el iuris tantum, era si se presumía que el hijo nacido después de 180 días, después de disuelto el matrimonio, se tenía como hijo matrimonio. Ah, bueno, pero esto admite prueba en contrario. Hoy, pues, prueba de ADN. ¿Sí? Bueno, entonces se admitía como prueba y toda la cuestión, ¿no? Y demostraba que efectivamente el muchachito no era del difunto, ¿ya? Fases. ¿Qué fases habían de la prueba? Número 1, ofrecimiento.
¿Era en el momento de la presentación de la demanda o en el momento de la contestación de la demanda en el caso del demandado? 2. Aceptación o rechazo. ¿Quién aceptaba o rechazaba una prueba? El magistrado, quien tenía el control de la instancia judicial. 3. El desahogo de las pruebas. Este es un término que no utiliza nuestra legislación, ¿sí? En México sí se utiliza el término desahogo, en España también, en Estados Unidos también se utiliza el término desahogo de la prueba. ¿Y qué es desahogo? Es fluir o hacer que fluya el proceso. Aquí le llamamos diligenciamiento, ¿no? Me parece un poquito más técnico. El diligenciar la prueba es llevar a cabo la prueba, ¿sí? Tangentemente, o sea, teniendo todos los elementos, el juez tendrá la vista, tendrá los oídos, tendrá el olfato, tendrá el sentido del gusto si fuera necesario, o el tacto en algunos medios de prueba. Y por último, valoración. La valoración es en ese momento de la extraordinaria cognitio, las pruebas se valoraban libremente. Era el único sistema que existía. En la actualidad vimos la última clase que nosotros tenemos la sana crítica, una prueba tasada, valoraciones, ¿sí? En cambio en Roma solo había la libertad que el juez tenía de valorar las pruebas. Y luego formarse un convencimiento y aducir o argumentar valores con respecto a lo que en su mente se quedó establecido con determinado medio de prueba. Una prueba documental, una testifical, qué sé yo, cualquiera del catálogo que se encuentran determinados. Por lo tanto, el juez decantaba, podía ser su experiencia, podía ser su libertad absoluta, y lo que absorbía de las pruebas lo tamizaba y lo incorporaba en la sentencia. ¿Sí? Es un poquito riesgoso este sistema de valoración porque deja una libertad absoluta a los jueces. Y los jueces también deben de tener límites o un marco referencial para valorar las pruebas. Bueno, ahí me quedo para el próximo día y a ver los elementos de la sentencia en esta etapa. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿No? No, licenciado, gracias. Bueno. Todo claro, licenciado, gracias. Perfecto. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Y les deseo que pasen una muy, muy buena noche. Con estos calores que están dando desde ayer. No sé si es porque yo ya también, mi cuerpo ya también está cambiando. Estoy pasando calores. Pero bueno, yo sí creo que hay calor.